Lo que me motivó a practicar judo desde el principio fue mi hermano mayor, Juan Alberto, que inició el judo en La Salle. Él estaba en un curso, 2 cursos mayor que yo, y yo vi cómo él inició, vi sus primeras competencias, y indiscutiblemente eso me sedujo. Siguiendo como todo hermano menor a su hermano, me interesó, y después a los 11 años inicié la práctica del judo en el Colegio de La Salle bajo la tutela del sensei Tony Ortega, que en paz descanse. Mira, yo tengo buenos recuerdos de compañeros que también fueron motivadores. Está Quincose, que fue un gran competidor. En esa época estaba indiscutiblemente Matsunaga Dojo, que fue la primera escuela que se fundó aquí. Estaban escuelas muy fuertes, que estaba el Politécnico Loyola. Dentro de la capital también estaba el Colegio Santa Teresita, que tenía judo en ese momento. La UAS también judo también tenían. Y a nivel de los pueblos estaba Santiago, también tenía un judo fuerte, junto con San Cristóbal. Prácticamente esos fueron los clubes que, salvo otro que se me esté quedando, que estaban en esa época funcionando bastante bien. Mira, la práctica en esa época indiscutiblemente es muy diferente, había mucha pasión. La gente iba porque le gustaba el judo, sin perseguir muchas cosas más allá, simple y llanamente porque quería practicar. Había realmente una compenetración, no solamente con el club, sino con el sensei, y realmente era una experiencia de vida. Ahora, aunque no, sin dejar de conocer las virtudes que tienen los muchachos de ahora, pero ahora estamos en la filosofía de lo fácil, de coger las cosas más sencillas, y hay que tener más lucha, vamos a suponer, para que los muchachos se entreguen de una manera apasionada a querer ser los mejores en el judo. Hay sus excepciones, indiscutibles, pero creo que son 2 épocas diferentes y crianzas diferentes, educación de hogar que han tenido que variar con el tiempo y ajustándose a la realidad de la vida, pero la diferencia básica más o menos se orienta en ese sentido. Había una mayor dedicación y una mayor integración en esas prácticas de antes. El primer trofeo que yo gané fue cuando competí en el Campeonato Nacional Juvenil, que yo gané subcampeón en la categoría semipesada. Tenía alrededor de 1 año solamente practicando judo, y me recuerdo que ese evento se hizo en el Colegio San Judas Tadeo, en las canchas, y realmente fue una experiencia increíble, porque fue mi primera participación en un evento a nivel nacional. Después de ahí ya vinieron muchísimos otros eventos y muchísimas cosas, pero ese fue mi primer trofeo, yo diría, de importancia a nivel nacional. Las categorías ahora se han subdividido mucho más. Realmente en esa época las categorías a nivel infantil no había esas subdivisiones de preinfantil, ni a nivel nacional se competía tal vez mucho en esas categorías, y en las categorías de cadete y junior, que ahora son 15 y 17 y 17 sub-20, no estaba dividida como está ahora. Si un cadete tenía que competir con gente hasta los 21 años, que era un poco sacrificado y complicado para las personas que tenían o estaban entrando en esa categoría de cadete. Con el avance y con las nuevas modificaciones para tratar de popularizar y de integrar más al judo, han subdividido las categorías mucho más, y así se hace mucho más amigable y mucho más fáciles para poder los niños competir sin ningún riesgo de que puedan ser lesionados por estar compitiendo con una persona de mucha más fuerza. Así que yo creo que indiscutiblemente eso ha sido muy positivo, porque las categorías, al no estar subdivididas,
Un cadete con 15 años tenía que estar compitiendo con muchachos de 19 años. Por cuestiones de sentido común era muy complicado poder tener opción en esas categorías. Sin embargo, lo más importante en esa época era que, no sé por qué, pero la gente trabajaba y como era algo normal, tampoco uno veía que eso era un punto a sobrepasar, porque simple y llanamente eso estaba así y uno iba y no estaba cuestionando. Y vieron muchas personas con edades inferiores que tuvieron éxito y sin importar que estaban compitiendo con gente de mucho mayor edad. Yo varié. Cuando yo era, mi técnica favorita, cuando yo arranqué, yo trabajaba con una especie de un harai makikomi, que tenía bastante efectividad. Inclusive después que yo entré en la categoría de cadete, 15, 16, 17 años, trabajé mucho con Seoi Nage, y después que comencé a pasar a la categoría adulto, trabajé mucho a nivel del Osotogari, técnica de pierna. Yo era una persona que tenía también mucha habilidad en cuanto a la táctica de competencia. Yo era una persona que te enredaba en el agarre, te ponía incómodo, no te dejaba desarrollar tal vez tu ataque en base a tácticas competitivas, y yo también tenía mucho éxito en ese sentido. Yo tuve a nivel de competidores, yo tuve varias etapas. Yo tuve un éxito sorprendente en un momento dado que se hicieron unas eliminatorias para ir a los Juegos Olímpicos de Múnich. El tema era que yo era 15, 16 años, nunca había competido en categoría adulta y esas eliminatorias eran en categoría adulta. Es decir, estamos hablando de los mejores atletas de esa época a nivel adulto. Yo me metí ahí por quererme meter, porque ya tenía 15 y podía entrar dentro de la clasificación sin ningún ánimo de querer ni pretender ganar en ese momento. Sin embargo, vaya sorpresa, yo fui el ganador de esa categoría, ganándole a todos los atletas en las dos categorías. Solamente se hicieron en dos categorías, que eran la categoría más fuerte que había en el país, que en ese caso era 63 kilogramos en esa época, ahora es 66 kilogramos, y la categoría de 86 kilogramos que estaba muy fuerte, Socias. Entonces, ahí pudimos clasificar y pudimos ir a la Olimpiada. Indiscutiblemente, ahí habían atletas muy fuertes que eran muy complicados para mí. Con el tiempo fue variando y dependiendo del evento y no evento, vamos a suponer, en una ocasión yo tuve que competir en una competencia que eran los primeros Juegos Nacionales. En la categoría abierta nos encontramos en las finales y realmente fue tremenda competencia, tremendo combate. Al final yo tuve la gracia a Dios que pude ganar, pero también súper difícil. Uribe para ganarle tenía un Morote Seoi Nage mortal, con una capacidad física increíble. Y asimismo hubieron otros atletas que tal vez no estaban en mi categoría, pero cuando yo invadía en otras categorías se complicaban. Es decir que indiscutiblemente yo no te diría ni el uno que es más difícil ni uno que es más fuerte. Hubieron competidores de San Cristóbal también, que recuerdo que eran bien complicados, que uno era Belarminio Moraes, el jefe, y Durán, y Quiquito, que era también otro competidor de San Cristóbal, que en ese tiempo indiscutiblemente era el club que había que ganarle, porque eran los que estaban más aguerridos en ese momento. Es decir, yo tuve muchos competidores en toda mi trayectoria que indiscutiblemente no me la pusieron fácil. La Olimpiada, tanto los Juegos Centroamericanos
como la participación mía en las Olimpiadas fueron los dos eventos que marcaron mi vida para yo continuar el judo. Yo te diría que yo estoy en judo por esos dos eventos. Eso marcaron en mi vida raíces que indiscutiblemente en los momentos que uno siempre tiene de cansancio, de cualquier cosa, me sostenían y seguía para adelante. Eso es una realidad. Esos eventos antes y después fueron primordiales, esenciales para mi continuidad en el judo. Y después de terminar mi época competitiva, seguir aportando a nivel ya de entrenador, profesor y en todas las otras áreas que uno se ha podido desarrollar. Estábamos, vamos a llamar así, en un proceso de iniciación en cuanto a la parte de preparación física, etcétera, etcétera. El sensei Mamoru Matsunaga, que fue mi entrenador, mi sensei, que fue parte importante, si no esencial, en el desarrollo mío en esa etapa a nivel competitivo, fue que me hizo el soporte a nivel técnico y preparador físico en cuanto a la parte en la Olimpiada de Múnich. Indiscutiblemente para mí fue muy fuerte porque yo venía con 15, 16 años, nunca me había sometido a unos entrenamientos más rigurosos que lo que yo hacía normalmente y fue fuerte. Tuvimos alrededor de 3 a 4 meses después de la clasificación, del clasificatorio que hicimos aquí, preparándonos para participar en las Olimpiadas. 2 años más tarde, indiscutiblemente, ya entre 72 y 74, participamos en muchos campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos, ya había otro criterio, ya había otra formación, yo estaba ya mucho más fuerte y más preparado físicamente. Y también recuerdo que vino de afuera y a colaborar con el sensei Matsunaga, un entrenador japonés que se llamó Horikiri. Lo cual también participó junto con nosotros y fue de buen soporte junto con el sensei Matsunaga. También fue fuertísimo, te diría yo, que a nivel de clasificatorio mucho más difícil, porque como había mucho interés a nivel del país, se hacían topes toda la semana y cogíamos puntos de entre todos para superar en mi categoría, que en ese momento era 63 kilogramos. Participamos, estábamos clasificados alrededor de 7 o 8 muchachos y todas las semanas hacíamos topes y nos daban puntos y al final quien cogió más puntos fue el que pudo participar en la competencia de los Juegos Centroamericanos. Sí fue mucho más exigente y realmente una experiencia inolvidable. Nos mudamos allá al gimnasio del sensei Matsunaga, donde doña Michiko hizo un papel extraordinario para tratarnos de poder cómodo a todos nosotros. En ese momento estaba Edmundo, que estaba clasificado, estaba Oscar Kidd, también, también participó José Uribe en la categoría de los 71 kilogramos, que era en esa época, y así otros muchachos que estaban participando dentro del equipo de República Dominicana, junto con Olmedo Alié también, que participó, y también estaba de Santiago, Luis Midense. Luego tuve 4 años más preparándome, participando en numerosos eventos regionales, también a nivel de Europa y en los Juegos Centroamericanos en el 78 en Medellín, Colombia. Participamos con una delegación relativamente reducida. Ahí solamente fue Yuji Matsunaga, estaba Oscar Kidd, estaba Radamel Lora, José Uribe y un servidor. Esos fueron los 5. En esa época todavía no había las categorías femeninas, no competían. Y realmente los Juegos Centroamericanos yo siempre digo que son los juegos de nosotros, porque ahí es donde uno demuestra quiénes somos. Y yo tuve la oportunidad de ser, yo diría, no quiero decir lamentablemente, pero fue el único dominicano que pudo lograr también medalla en los Juegos Centroamericanos en Medellín, Colombia, repitiendo la hazaña
en Santo Domingo 74. A veces uno no sabe la envergadura de lo que representa una medalla en unos Juegos Centroamericanos. Y uno cree que eso no representa nada, y la vida, cuando te va desarrollando en todo tu aspecto de la vida, te da cuenta la importancia de tú haber logrado ser el primero que ganó una medalla en unos Juegos Centroamericanos. Y eso te lo da los reconocimientos que te dan después. Y tú dices, wow, yo en ese momento no pensé que, bueno, una medalla era importante, pero me ha dado más satisfacción después en el desarrollo de mi vida que en ese mismo momento que yo gané. En los Juegos Centroamericanos de Medellín, Colombia, para mí también fue de muy alta significación, porque mi papá, que era presidente de la Federación Dominicana de Judo, estuvo presente. Estuvo aquí también, pero allá era jefe de la delegación de judo y estuvo presente conmigo, y para mí fue una gran satisfacción volver a repetir de nuevo. Así ya mucha gente dice, bueno, no fue por casualidad. Bueno, repitió significa que realmente tenía el nivel, pero también para mí fue de alta significación que mi padre estuviera conmigo en ese momento. Ahora mismo es importante una medalla centroamericana, no importa el color, pero ahora mismo el judo de Dominicana está tan fuerte que ganar una medalla de bronce es importante, pero no es tan significativo como cuando se ganó la primera. Y indiscutiblemente fue lo que abrió. Ahí fue que dijimos, sí podemos, se puede hacer, hay que trabajar, y eso culminó en Santiago 86, que ahí ya, como yo ya paraba en la parte técnica como entrenador, y de una sola medalla saltamos a 11 medallas, donde entra 11 medallas, habían 2 medallas de oro, que en el último Juego Centroamericano celebrado recientemente fue que se pudo romper ese récord de haber ganado con presencia de Cuba 2 medallas de oro. Eso fue un logro, y ahí fue la primera vez que participó el equipo femenino, donde nosotros tuvimos unas grandes atletas, y recordamos las 2 medallas de oro en manos de Andrea Hernández y de Inés González. Realmente saltar de una medalla a 11 medallas fue un progreso extraordinario, y todo eso se debe indiscutiblemente a una base desde nuestros inicios con el Sensei Matsunaga, donde nos ayudó, nos entrenó, nos formó a nivel técnico, y luego, como todo proceso de la vida, pasamos a una etapa de entrenador, y yo tuvimos la gloriosa y privilegio de poder tener ese éxito en el judo dominicano. Tony Ortega, para mi inicio, yo te podría decir que fue mi padre en cuanto a mi formación de inicio. Tony Ortega era una persona motivadora, le gustaba entregarse a los atletas. Aparte de eso, él competía, tremendo competidor, era campeón nacional en la categoría que él estaba. Y nuestra relación fue más allá de un simple profesor o sensei. Nosotros tuvimos relaciones también de amistad a través de mi familia. Nos encontrábamos en sitios, y realmente te digo, fue un tremendo entrenador, profesor, sensei, lo cual recuerdo con mucho cariño. Sensei Matsunaga para mí fue el segundo, no el segundo por quedar que sea menos que Tony, sino porque vino en una segunda etapa. Yo te diría que indiscutiblemente el Sensei Matsunaga me ayudó a crecer competitivamente. A nivel de todo lo que yo fui a nivel competitivo, él fue la persona que me ayudó, me protegió, me impulsó, y estaba siempre presente en todo momento. No tengo palabras para agradecer las cosas que hizo el Sensei en su momento, no solamente conmigo, sino con muchos atletas dominicanos, en tratar de ser lo mejor, y
dentro de las limitaciones que indiscutiblemente había en esa época, él trataba de hacer lo mejor que se podía. No es lo mismo esa época que la época de ahora y las protecciones que hay ahora y los incentivos para los atletas que hay ahora. Es decir, el sensei fue una persona íntegra y también desarrollador del judo a nivel nacional, no solamente a nivel competitivo. Una de las cosas por la cual yo me metí mucho, después que salí a la parte de entrenamiento y cogí bajo mis hombros la parte de formación a nivel del selectivo nacional, era primero tratar de proyectar y de enseñar mi conocimiento, pero también yo sabía cuáles eran las deficiencias y las limitaciones que tenía o que yo tuve en un momento dado cuando estaba desarrollándome. Y una forma de yo tratar de sobrepasar eso era integrándome y tratar de eliminar esas barreras. Y por eso fue que nosotros tuvimos ese éxito en Santiago 86. La primera vez que el equipo dominicano salió a unos entrenamientos a nivel internacional, que nos pasamos 21 días, 15 o 21 días en España, fue para Santiago 86. Nos fuimos el equipo completo, masculino y femenino, en base a un convenio con la Federación Española, y nos fuimos a entrenar allá, y yo te diría que eso fue parte importante del éxito que tuvimos en Santiago 86. Vimos otras cosas, vimos otras áreas, y de ahí arrancó todo. Y tratamos de motivar y tratamos de mantener esa misma línea, de que había no solamente que ir a competir, que era lo que hacíamos mucho antes, pero no íbamos a coger campamento, no íbamos a entrenar, no íbamos a quedarnos en los sitios, a levantar nuestro nivel técnico a nivel competitivo que pudiera realmente a ponerse a la par entre las grandes potencias del judo a nivel regional. Eso fue, yo creo, que el principal éxito que nosotros logramos cuando nos integramos como entrenador. Dentro de los éxitos, yo te pudiera mencionar el primero, el Santiago 86, indiscutiblemente, pero después nosotros tuvimos todos los eventos, campeonatos panamericanos y juegos panamericanos. En todos los eventos nosotros ganamos medallas. No hubo un evento que participara República Dominicana en Juegos Centroamericanos, en Campeonato Panamericano, en Juegos Panamericanos, que no consiguiéramos alguna medalla. Cosa esta que era prácticamente difícil de poder mantener eso. Y un reto para esta generación que viene, porque eso hay que superarlo. Y se está superando porque indiscutiblemente ahora hay más exigencia, hay más preparación, hay más sacrificio y hay un grupo de muchachos que está trabajando en eso. Pero en esa época yo te diría que mi mayor satisfacción es poder haber logrado que en cada evento que nosotros íbamos teníamos alguna cosecha. Gracias a Dios nosotros hemos tenido la oportunidad de tener en nuestras manos desde pequeño hasta desarrollarlo a nivel olímpico a muchos atletas. Y yo te diría que esas son mis mayores satisfacciones. Comenzando con los Geraldinos, Vivar, José Augusto Geraldino, Tico, son íconos aquí en el Club de Judo Naco. Luciano Luna, tremendo competidor, medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de Santiago, y Evelyn Adams, que también fue medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos, que es una época anterior, una generación anterior a la de Vivar. Fueron íconos también aquí y propulsores y motivadores dentro del judo naco. Después vino otra época un poquito más allá, donde tuvo Teófilo Dieck, que participó en muchísimos eventos y logró ganar una medalla en unos Juegos Panamericanos, que fue el primer judoka del Club Naco que logró ganar medalla en unos Juegos Panamericanos de judo. Indiscutiblemente ahora, en esta generación, y ojalá no se me escape alguno,
Tenemos grandes atletas, pero el último que tuvimos una gran satisfacción indiscutiblemente fue haber logrado medalla de bronce en unos Juegos Olímpicos, en este caso de la juventud, que fue primera medalla olímpica que ganara un judoka en República Dominicana en manos de Antonio Tornal, que también indiscutiblemente tiene todavía mucho judo que desarrollar. Y para mí fue también una gran satisfacción porque pude estar en ese momento con él y pude disfrutar en vivo ese éxito. Indiscutiblemente, yo entiendo que lo que nos falta para poder seguir creciendo es seguir teniendo apoyo. Y el apoyo viene en muchas áreas. Con el talento no te garantiza el éxito, porque nada más como un hombre talentoso sin éxito. Entonces, aparte del talento, hay un trabajo y hay un soporte de una base que a veces, por las limitaciones económicas naturales del país, se hace difícil el desarrollo de los muchachos, porque ellos están compitiendo con gente que tienen el mismo talento que ellos, con un soporte mucho más fuerte que ellos, y están compitiendo con países que tienen el desarrollo y más cantidad, donde aquí tal vez haya en cada categoría 1 o 2 que estén a esos niveles. Esos países tienen 8, 9, 10 que están a esos niveles. Entonces, yo te diría que seguir soportando a esos muchachos que están punteando, seguir capacitando a los entrenadores, seguir capacitando a los monitores, porque el judo base es lo que te va a dar a ti la continuidad del éxito. Si ese judo base tú lo descuidas, tú vas a tener un bache en un momento dado que va a ser crítico totalmente en el momento que se requiera. Es decir, que es muchos aspectos que no es fácil conjugarlo para poderlo tener. Tiene que haber una política deportiva. La federación por sí sola no va a ser capaz de poder desarrollarse a unos niveles olímpicos, y ya una política deportiva que tiene que venir con el país. Si ese país no tiene esa política deportiva bien definida y bien desarrollada y bien orientada donde tiene que ir, también le hace más dificultoso a las federaciones poder conseguir sus objetivos para poder llevar el deporte, en este caso judo, a otros niveles. Yo creo que a nivel infantil hay que dividir varias edades. La edad de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, hay países que prácticamente ese judo es un judo más orientado a educación física, de trabajar más la coordinación, la lateralidad, y trabajar el judo en base a esas áreas para tratar de orientarlo y de motivarlo. Son prácticas, porque no son entrenamientos, muy motivacionales, que era una de las cosas tal vez que uno no tenía bien claro en la época mía. En la época mía creíamos que todo el mundo tenía que practicar duro, y el que no practicaba duro tenía problemas. La formación y la experiencia y los conocimientos adquiridos, uno se dieron cuenta de que uno tenía un error, de que esa parte había que trabajarla con mucho cuidado, porque si no iba a tener muchas decepciones en el ambiente que tú estabas desarrollando a esos niños. Yo diría que la época buena para arrancar judo ya y que se pueda comenzar a visualizar algo competitivo de 11 años hacia adelante. Eso no significa que en 9, 8 no tenga algo, pero debe de ser algo muy controlado, que el niño no se sienta con presión porque si gana o no gana una competencia. 13, 14 todavía más, y ya realmente cuando está entrando a los 15 años que viene ya al inicio de lo que es la especialización fuerte en el judo, y sí, ya ahí a nivel competitivo comienzan ya las rigurosidades de un entrenamiento científico, de un entrenamiento dirigido, de un entrenamiento orientado a conseguir logros de acuerdo a la etapa de desarrollo que tiene el joven, y se trabaja en ese sentido. De ahí para abajo, el judo debería de ser un poquito más amigable, diríamos, y que, claro, hay algo que hay que tener en cuenta. Hay niños que son súper competitivos, que desde pequeño le encanta una competencia. Tú puedes visualizar dentro de tu grupo quiénes son esos niños que tienen esa característica. Y tú sabes que esos niños tal vez tú puedas, no forzarlo,
sino orientarlo un poquito más fácil a ese nivel. Pero hay otros niños que no les gusta la competencia o que son tímidos o que tienen otra característica, que tú tienes que tener mucho cuidado con el desarrollo de esos niños, porque tal vez el objetivo de ellos no sea la competencia. Y hay que recordar que al final el judo, la competencia es una mínima parte de lo que significa practicar judo. El judo es más en la parte formativa, en la parte educativa, en la parte de formación de la persona, de tú poderlo hacer productivo a la sociedad en cualquier momento. Y yo diría que esa es la parte más esencial y más primordial y que hay que orientar al principio. Y si tú lo formas en la base, van a ser tremendos atletas y tremendas personas en el futuro. El judo, mi vida. Y hay niños que yo le di clase a los 6, 7 años, ya tienen 30 años y me ven y me dicen, Sensei, ¿y usted todavía está en judo? Y entonces yo le digo, bueno, sí, estoy ahí. ¿Por qué? Porque sí, simple y llanamente, es mi vida, junto, claro, a mi familia, a mi profesión, todo es, hay que nivelar. Y la mayor satisfacción para mí es cuando un alumno me dice y me agradece haber estado conmigo y que mucho de su parte formativa me lo debe a mí. Eso para mí es lo que me llena más de gratificación, de satisfacción, y cuando me dicen eso, ya para mí está pagado todo el sacrificio que yo hice y el que estoy haciendo por el judo. Mi esposa ha pasado también diferentes etapas en el judo. Muy al principio, cuando estábamos iniciando, que nos conocimos en época de novio, ella, como todo novia, estaba muy integrada. Llegó un momento dado que, aparte de nos casamos, y comenzó a hacer soporte importante. Si yo no hubiera tenido a mi esposa y ella no me hubiera soportado las ausencias, no me hubiera soportado a veces cosas que uno analiza ahora y uno dice, wow, la verdad que tuvo que aguantar. Si no la tuviera ella, tal vez también hubiera sido un tropiezo para yo poder desarrollarme y conseguir y poder hacer todo lo que yo he hecho en el judo.